Hola, ¿qué tal? Como siempre, aquí cada miércoles al punto de las 5:30 de la tarde, aquí lo recibimos y esperamos en el programa más climático y biodiverso de la televisión, Un Mundo Verde. Vamos a ponerlo en el contexto de las notas tanto internacionales como nacionales y locales, para que usted vaya formando un juicio y tenga en cuenta qué es lo que está sucediendo. Por un lado, allá en Nueva York ahora se están preocupando y debatiendo y discutiendo sobre el tema ausente de cuantificar los riesgos económicos climáticos. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas de las empresas cotizan en la bolsa y pueden tener cierto grado de vulnerabilidad o riesgo frente a eventos climáticos. Y entonces ahora es importante comenzar a considerar dentro de las empresas, dentro de los contextos de cada uno de los países, en sus economías, la cuantificación económica de estos riesgos climáticos. Sin embargo, los expertos en estos temas ambientales pues dicen que es bastante complicado poder llevar a cabo una cuantificación económica de estos riesgos climáticos, porque la naturaleza en general no opera de manera lineal, sino son sistemas complejos, entonces puede tener demasiadas sorpresas, cosas que no se tomen en cuenta en esa cuantificación, pero que pueden estar surgiendo de tal suerte de que sería no imposible, pero sí bastante complicado generar modelos económicos basados en la cuantificación de los riesgos climáticos. Pero ese es, digamos, ahora de los temas recurrentes. Y es obvio porque cada día que transcurre, el cambio climático tiene efectos, como he venido aquí informando en el programa, en todos los sentidos, hasta el cambio de coloración en los lagos. En fin, cada día se incrementan las investigaciones sobre los impactos negativos que tiene el cambio climático. Y por ello, ahora este es un tema que se discute sobre cómo cuantificar o evaluar en términos económicos estos riesgos climáticos. Les seguiremos informando para ver cómo avanza esta discusión en el plano internacional. Por otra parte, la ONU informó, aunque no es reciente, este contrato que estableció la ONU con Google, precisamente, pero se acaba de informar y que fue parte de una agenda en las reuniones que ha habido en Davos, y la ONU le reclamaba un poco a Google de que si uno ponía la palabra en el buscador, pues era un desorden y aparecía de todo, y eso no ayudaba al entendimiento y a informar al público que estaba consultando. Entonces, por lo tanto, hicieron un contrato entre la ONU y Google para, si usted haga la prueba, meta la palabra cambio climático, entonces debería de aparecerle información ya mucho más ordenada, no tan dispersa, de tal manera que usted se pueda formar un juicio integral, global, de conjunto sobre el cambio climático, sus impactos, cómo enfrentarlo, las acciones que tienen que hacer cada uno de los países, los acuerdos internacionales, qué tendrían que estar haciendo las empresas y los ciudadanos. Entonces, este fue parte de los contratos que se establecieron entre la ONU y esta plataforma de Internet global, que todo el mundo la utilizamos y la conocemos, que es Google, por lo menos en el occidente es bastante conocida, y se estableció ese contrato precisamente para que usted pueda informarse, y en el buscador dice: somos dueños de la ciencia y pensamos que el mundo debería de saberlo. Entonces revela los últimos acuerdos, las noticias más relevantes sobre cambio climático. Por otro lado, déjeme decirle que acá en el Cono Sur, la parte de Argentina, también están abonando en la discusión y análisis sobre dos aspectos
que van relacionados por el impacto diferenciado que tiene cambio climático y la parte de la disparidad de género que le llaman allá. Aquí en México hablamos precisamente de los enfoques de género, y entonces allá en Argentina están discutiendo e incorporando elementos dentro de su agenda para ver la disparidad. Entonces hay páginas muy especializadas para que se pueda ver, analizar e informarse sobre los efectos diferenciados que tiene el cambio climático con respecto a los géneros, sean hombres o mujeres o cualesquiera otro. Ahí usted lo puede encontrar. Entonces, este es otro de los temas que, igual que el de la cuantificación económica, también la parte de los enfoques de género, que es muy importante. Y efectivamente siempre hay una diferenciación, y vamos a seguir encontrando también de que, digamos, en términos económicos, de clases sociales, pues hay mayores impactos negativos en las clases más pobres que en las ricas. Podemos encontrar también con respecto a las etnias, y así podemos ir viendo esta gran gama de impactos diferenciados que tiene el cambio climático, y en este caso, que es un tema actual, el enfoque de género relacionado con el cambio climático. Por otro lado, allá en Europa, en relación a la eficiencia energética, ya habíamos platicado la vez pasada de que había una cierta inconformidad e incluso hasta juicios que ya se comenzaron a establecer por parte de los particulares con respecto a las restricciones que había marcado en todos los países afiliados a la Unión Europea con respecto a cómo eficientizar y ahorrar energía, sobre todo en los sistemas de aire acondicionado. Pues, ¿qué sucedió? Que ahora ya tomó una determinación la Unión Europea y va a proceder con un descuento del 6.4%. Esto es importante, digamos, en términos de las economías de los ciudadanos, pero muy grave con respecto a cómo van a paliar la demanda energética que van a tener cuando los países europeos, debido precisamente a la guerra entre Ucrania y Rusia, ha afectado el suministro de los energéticos, principalmente el gas natural. Entonces tienen ahora ese dilema entre atender las demandas de los ciudadanos y favorecer sus economías, y la otra parte es cómo van a garantizar el suministro que va a requerir esta gran demanda energética. Los ministros de la Energía de la Unión Europea han llegado a un acuerdo político sobre una propuesta de reglamento del Consejo Europeo para hacer frente a los altos precios de la energía. El reglamento introduce medidas comunes para reducir la demanda de electricidad, recaudar y redistribuir los ingresos excedentes del sector energético a los clientes finales. Pareciera ser todo un enrollo, pero al final de cuentas lo que decidió el Consejo Europeo es una cierta reducción, como les menciono, de alrededor del 6.4%. Vamos a ver qué sucede ahora que se viene el invierno, y allá en Europa es mucho más grave que aquí en México, porque allá sí requieren de los sistemas para calentar las habitaciones, las oficinas, los comercios. Entonces, a ver cómo se las arreglan precisamente con el incremento en la energía y la reducción del uso mismo para poder lograr una mayor eficiencia energética. Y de nueva cuenta, en Argentina, los nuevos cuadros tarifarios conceptualmente van a ayudar, porque como las facturas finales van a ser más altas, se le va a dar más preponderancia al cuidado de la energía, una tendencia que hace años se viene impulsando en los países de la Unión Europea y Estados Unidos, por razones de que exceden lo estrictamente financiero para abarcar la preservación del planeta ante asechanzas del cambio climático. No solamente allá en Europa, en el continente europeo, sino también en América Latina, y este es el caso de Argentina, donde están considerando, los precios se incrementaron. Afortunadamente en México no hemos tenido esa situación, pero en Argentina sí. Entonces ahora van a tener que buscar
ciertos mecanismos. Entonces decían los argentinos de que si no se incrementan las tarifas, alguien que tiene principalmente un refrigerador, que es de lo que consume más energía en un hogar, viejo, con poca eficiencia energética, gasta demasiado, entonces nunca lo va a cambiar porque le sigue saliendo barata la tarifa energética. Pero si se incrementa la tarifa, a lo mejor estaría pensando ese ciudadano en cambiar sus aparatos domésticos por unos que tengan una mayor eficiencia energética. Y cuando hablamos de eficiencia energética estamos hablando de que consumen menos energía, pero además son más eficientes. Entonces, ¿cómo trasladar? O sea, si hay una tarifa mayor, ¿cómo trasladarla por parte de los ciudadanos? Un mecanismo o alternativa sería cambiar, renovar sus aparatos electrodomésticos para lograr reducir el consumo, y esto se vea reflejado no en la tarifa, sino se vea reflejado en el pago que tienen que hacer. Aquí en México es cada 2 veces bimestral, en algunos países es mensual, el pago del consumo energético. Y esto es lo que también se está discutiendo allá en aquella parte del sur de América Latina. Y en las notas nacionales, déjeme platicarle que este pasado 3 de octubre fue el Día Mundial del Hábitat, y por ello es conveniente darle sentido a esta frase y reflexionar, como lo planteó ONU Habitat, sobre el estado de la estructura de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada, así como recordar al mundo su responsabilidad colectiva en el futuro del hábitat humano, sobre todo porque, como lo hemos aquí ya anunciado, la mayor parte de la población se va a concentrar en las ciudades, y esto trae consigo retos muy grandes. Por un lado, se resuelven ciertos problemas, pero comienzan a surgir otros más, y es el problema de la urbanización. Entonces, ONU, en su sección Hábitat, ha venido considerando un conjunto de medidas y políticas y recomendaciones para todos los países a fin de garantizar de que efectivamente existan ciudades sostenibles, resilientes, y que además se tome en cuenta el otro aspecto socioeconómico, que es garantizar a todo mundo el derecho a una vivienda digna. Le platico, aquí en México, desde hace muchos años, se crearon recomendaciones para incorporarlo dentro del reglamento de construcción. Entonces hay la clasificación de vivienda popular, residencial, campestre, los parques industriales y de comercio. Y entonces hay un porcentaje de terreno que usted tiene que dejar para las áreas verdes, pero en el caso de las viviendas populares era 0. Y hace muchos años se podía haber justificado porque pues la vivienda popular era muy pequeña, 60, 70, 80 metros cuadrados, entonces dejar un porcentaje reducía precisamente todavía más la superficie de la vivienda popular. Entonces ahora se comienza a considerar las modificaciones a los reglamentos que son administrados por los municipios, de lo que se llama el coeficiente de absorción del suelo, el famoso CAS, para considerar que en promedio de todos estos tipos de uso del suelo se considere un 30% de área verde, por razones de salud, por razones de oxigenar más las viviendas, por razones de carácter climático y también por razones de incrementar la biodiversidad en los contextos urbanos. Entonces, por ello se habla precisamente de estos asuntos, estas recomendaciones de ONU Habitat con respecto al Día Mundial que acaba de celebrarse el pasado 3 de octubre. Asimismo, aquí en México, la Semarnat dio a conocer el acuerdo de coordinación que tiene con la Secretaría de Educación Pública para impulsar la educación ambiental en sus escuelas. Esto no es nuevo, se venía haciendo, pero ha sido interrumpido. Antes había las escuelas limpias, verdes, etcétera, se suspendieron, y otra vez hoy lo vuelve a retomar la Semarnat, pero en coordinación con la Secretaría de Educación Pública,
Y para ello le tenemos preparado este video que editó precisamente la Secretaría del Medio Ambiente a nivel federal. Vamos a ver el video para que usted lo tome en cuenta. La naturaleza es origen, es sabiduría, es salud y la vida misma. Para construir un mundo más empático con su entorno, es esencial formar seres humanos sensibles, con valores ambientales, que busquen vivir en equilibrio con la biodiversidad y que su paso por el mundo sea para cuidar la vida. Hoy en México es prioridad impulsar una ciudadanía consciente y participativa, donde humanidad, cultura y medio ambiente convivan en armonía. Por ello, trabajamos en propuestas para promover una cultura del cuidado de la vida desde nuestras escuelas. Mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación Pública y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, queremos impulsar la acción a partir de 3 propuestas de trabajo con niñas, niños y jóvenes. Regresa a clases con un árbol, escuela limpia y conmemoración de días clave para el cuidado del medio ambiente. A través de estas propuestas se acercará a las nuevas generaciones a la naturaleza, para sensibilizarlas y así impulsar en ellas la iniciativa de proteger la riqueza natural. Motivaremos el consumo limpio y responsable, a la vez que se fomenta la alimentación sana, con productos naturales y nutritivos. Además, invitaremos a la reflexión dentro de las escuelas a partir de la conmemoración de fechas clave para promover el cuidado de nuestros recursos y biodiversidad. Queremos un México donde la educación ambiental ocupe un lugar prioritario, donde se formen ciudadanas y ciudadanos responsables, guardianes de su territorio. Regresar a la naturaleza, amarla, cuidarla y respetarla, es reconectar y entendernos a nosotros mismos como humanidad, porque compartimos un mismo origen y un mismo hogar. La Madre Tierra. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues ahí lo tiene usted y me parece que es muy adecuado y oportuno en que hay esta coordinación entre 2 entidades o dependencias del orden federal en torno al medio ambiente. A veces se piensa que solamente le corresponde a una dependencia la especializada en los temas ambientales, pero recordemos que el tema ambiental es transversal, o sea, tiene que ver con muchas otras áreas y muchas otras dependencias, como es el caso que estamos aquí comentando en las noticias de la Secretaría de Educación Pública, como en la parte curricular y en la parte de las actividades. Las escuelas, tanto profesores como alumnos, tienen que ver con los temas ambientales desde sus recintos, desde la parte cultural, desde la parte educativa, todo ello con el objeto de promover una mayor sensibilización y concientización. Aquí ya se había informado que el municipio de Querétaro precisamente está impulsando proyectos como son los huertos urbanos, y esto en algunas escuelas se ha comenzado a generar, no ahorita, sino ya desde hace tiempo, a generar los famosos huertos urbanos que contribuyen porque en forma viva los alumnos también se involucran en estas actividades de poder cultivar árboles, plantas y en algunos casos hortalizas, que también es muy importante con respecto a los cuidados de lo que vamos a hablar más adelante, de la nutrición hoy en día, que debemos de tomar muy en cuenta. Pero en las escuelas es importante porque son espacios donde conviven los alumnos, y eso también trae por consecuencia, porque ha sido ya documentado en varias escuelas, logra disminuir el estrés, y de aquellos alumnos que a veces padecen un déficit de atención en los huertos urbanos o escolares, de alguna forma comienza a revertirse este proceso, o también alumnos que han mostrado un cierto grado de conductas no muy adecuadas, gracias a la convivencia y a la parte de trabajar con la naturaleza,
mediante enfoques regenerativos, también logran pues corregir sus conductas, mal comportamiento o irresponsabilidad escolar. Por ello es muy importante impulsarlo en todas las escuelas como parte de su currícula, tener materias en el tema de medio ambiente, pero también impulsar de manera práctica en los huertos escolares urbanos por todo esto que les acabo de explicar. Asimismo, el municipio de Querétaro ha venido realizando, y esto lo dio a conocer en su informe de gobierno el alcalde Bernardo Nava, con respecto al tema del ruido. Y la ciudad se ha expandido, pero el crecimiento trae consigo también el incremento del ruido. Ciudades más grandes tienen mucho más ruido. ¿Y de dónde viene el ruido? Desde el rodamiento de los vehículos, los transeúntes en las calles, las pláticas, los lugares de distracción, donde hay música, los eventos culturales en los espacios públicos o plazas públicas, en fin, el incremento también de las actividades económicas de cualquier tipo, pues traen consigo precisamente la generación de ruido. Y entonces comienza a haber un impacto y una contradicción con los intereses de los habitantes, que comienzan a ser mucho más sensibles al ruido. Entonces hay quejas. Y el motivo de esto es de que hoy en día lo que ha registrado el municipio a través del Instituto de Ecología y Cambio Climático es que la principal denuncia que hacen los ciudadanos es precisamente por ruido, y se tiene focalizado las zonas donde hay mayor recurrencia y mayor cantidad de denuncias, como es el centro histórico y las zonas de los arcos. Y usted se preguntará, ¿y por qué ahí? Porque existe una gran cantidad de negocios o de comercios, bares, restaurantes, que generan, son fuentes fijas de ruido. Entonces, frente a ello se ha impulsado todo un programa muy sistematizado de vigilancia e inspección a estos comercios para poder, por un lado, invitarlos de manera autorregulada a que mitiguen su ruido, y dos, aquellos que no entienden, pues ya comenzaron a ser sancionados con multas bastante altas, y el último recurso va a ser precisamente la suspensión de sus actividades o la clausura. Pues para finalizar y de manera muy comprimida, déjeme comentarle acerca de la malnutrición B. O sea, usted piensa que la malnutrición es porque la gente no come. Sí, hay una parte de cierta escasez, o sea, pobreza alimentaria, cuando la gente no tiene los suficientes alimentos para consumir. Pero la malnutrición B se refiere a que, a pesar de que usted consuma, esos alimentos no cuentan con las propiedades nutricionales necesarias que requiere el cuerpo humano. Y esto también tiene su relación con el cambio climático, porque, digamos, el 75% de lo que consumimos proviene de vegetales, en donde encontramos por lo menos el hierro y el zinc, que son importantes, y hay un déficit mundial de hierro, pero también otros micronutrientes se están perdiendo, y esto se debe también al cambio climático, que absorbe mayor dióxido de carbono las plantas y por lo tanto no alcanza a generar esta parte de los micronutrientes y macronutrientes, fundamentalmente contenidos en vitaminas y proteínas. Por eso la invitación que yo le hago es a consumir productos frescos, porque además tenemos el problema, casi todo lo cocinamos y lo guardamos, y eso hace que vaya perdiendo su valor nutricional los alimentos, más aquellos que estamos comprando hoy en día. Está, digamos, la gente argumentando que no tiene tiempo, entonces compra productos precocinados, y estos productos precocinados no tienen un valor nutricional suficiente. Y entonces la invitación es para que comamos en casa, y lo que comamos sean más productos sin que lo estemos cocinando.
y con ello también podemos contribuir al comercio local, a nuestros productores locales aquí. Así es de que tomen en cuenta de que es importante alimentarnos, pero con alimentos que tengan las características nutricionales suficientes. Pues esto es todo por el día de hoy. Yo los espero el próximo miércoles a las 5:30 aquí en su canal de Radio y Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?